Este caso es uno de los más duros de los últimos tiempos en Argentina. Pablo Laurta asesinó a su expareja, Luna Giardina, y a su exsuegra, después de años de amenazas y denuncias que nadie atendió. Lo terrible es que todo pudo haberse evitado. Las instituciones sabían quién era, sabían que Luna tenía miedo, y aún así lo dejaron libre. Hoy vamos a analizar un fragmento donde se repasan los fallos más graves de la justicia y los organismos del Estado. Y quiero dar mi visión sobre lo que realmente hay detrás, un sistema que protege al violento y abandona a las víctimas. Sino el reflejo de una justicia que llega cuando ya es demasiado tarde. Pero antes de nada, si te gustan las historias reales que parecen una serie, suscríbete al canal, deja tu like, y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar ahora parece ciencia ficción. Vamos con Roberto. Bueno, volvemos a ocupar de este hecho que conmocionó Córdoba justamente hoy hace una semana, el doble femicidio perpetrado por Pablo Laurta, que después, cometió otros hechos, se supo que cometió otros hechos criminales, y van surgiendo elementos que revelan cómo las instituciones en general, pero fundamentalmente las de Córdoba, los organismos del Estado, de la justicia, el gobierno, hicieron poco y nada para proteger a Luna y a su mamá. Desde el inicio ya queda claro el problema, se habla de un crimen brutal, pero también de una cadena de negligencias. Esto no fue un impulso ni un caso inesperado, fue una tragedia anunciada. Luna pidió ayuda, denunció, habló con las instituciones, y nada. No fue solo el asesino el que falló, sino un sistema entero que no actuó a tiempo. Del accionar de este psicópata asesino con semejantes rasgos de personalidad. Y uno de los elementos que surge, hay que recordar que Laurta estuvo allá por enero del 2024 demorado, unos días, una causa que se inició por resistencia de la autoridad, arrastraba denuncias obviamente de violencia de género. Luna venía haciendo una serie de reclamos ante los organismos del Estado, ante el pueblo de la mujer, ante la justicia, y tenemos el informe, es realmente desopilante el informe pericial que se le hace, insisto, enero del 2024, lo hacen la licenciada Marcela Escalafía y el doctor Sebastián Nigro, y fíjese usted ahí, en las conclusiones se plantea que Laura no presenta al momento de las entrevistas indicadores de desestabilización psicopatológica, encontrándose estable anímicamente sin ideación autoheteroagresiva o de muerte activa. Ahí está una de las claves del caso. En enero, ya tenía denuncias, antecedentes, episodios violentos, y aún así, los peritos determinaron que no representaba riesgo. ¿Cómo puede ser que alguien con ese historial sea considerado estable? Estos informes psicológicos muchas veces terminan siendo una excusa para no tomar medidas. Tiene capacidad de comprensión de la criminalidad de su acto en general, posibilidad de dirigir su acción al momento de la ejecución del hecho que se le imputa. Bueno, viene una serie de consideraciones, y en el punto 3, me parece lo central de esta pericia, habla de que no es dable advertir al momento del examen clínico la presencia eficaz de factores de orden psicopatológicos o psiquiátricos de gravedad que determinen un estado de riesgo cierto, inminente, para sí ni para tercero. Lo más grave es eso, no hay riesgo para terceros. Esa frase debería revisarse cada vez que una mujer muere tras denunciar. Porque si las autoridades no ven el riesgo, ¿quién lo ve? Estas evaluaciones se hacen desde un escritorio, sin empatía ni contexto, y después los resultados son irreversibles. Es decir, la persona no reúne criterio de internación al examen actual. Digamos, casi que decía un flor de pibe, dice, según los peritos de la justicia cordobesa. Le dejaron libre porque no cumplía el criterio de internación. Pero, ¿qué más tiene que pasar para cumplirlo? Ya había amenazas, denuncias, antecedentes. Es el reflejo de una justicia que solo actúa cuando ya hay víctimas. Se sugiere que el peritado... Sí, perdón. Ubicanos temporalmente, esto es lo que sucedió... Enero del 2024. Pero después que él se sube al techo y está varios días viviendo debajo del tanque de agua. Es un tiempo después de lo del techo, exactamente. Es decir, que ya había un montón de señales de No, perdón, es anterior a lo del techo. Esto es cuando uno de los viajes que él hace, las amenazas y demás, y ahí cuando lo quieren hacer, tiene un acto de resistencia a la autoridad que por eso es detenido. Qué es bárbaro, anterior a lo del techo. Tuvo un mes preso, ¿no? Más o menos. Sí, un mes preso. Sí. Ahora, la cantidad de señales que uno, sin ser especialista, dice, bueno, algo hay que hacer con esta persona que está acosando, que está amenazando, que está hostigando y que no deja vivir en paz a una familia, sin saber el tremendo final trágico que esto iba a tener. Sí. Lo dicen en el vídeo,
las señales estaban ahí. No hacía falta ser especialista para darse cuenta de que la Horta era peligroso. Cuando una persona vive obsesionada, acosa y amenaza, no es cuestión de esperar a ver qué pasa. Era cuestión de prevenir, y no se hizo. Y fíjense esto que plantea el informe en el cierre de las conclusiones. Se sugiere que el perito realice un tratamiento de inicio inmediato, psicológico o psiquiátrico ambulatorio, o en su lugar de detención, o en donde la situación procesal lo determine, respecto a los indicadores detectores de superpenalidad, y especializado en la problemática de violencia familiar. Esto con control estricto respecto a la regularidad y evolución. Se lo tomaron como un trámite, se sugiere tratamiento. No hay seguimiento, no hay obligación, y claro, tampoco hay control. El resultado es el de siempre, el agresor hace lo que quiere, y las víctimas quedan desprotegidas. No hay datos de que lo haya hecho, por cierto, a este curso, a este tratamiento que le sugieren, pero es muy fuerte esto respecto a que esta, fue la pericia que llevó a la fiscal a ordenar la libertad, que todo siga, pero más allá de esto, este elemento se ha repetido varias veces en varias circunstancias donde ha habido denuncias. Recordaba aquel hecho terrible de ese padre que mata a la hija en Alta Córdoba, una larga lista de denuncias, de actuaciones, y estos organismos burocráticos, estatales, donde hay muchísimo personal, mucho personal, nunca le falta, y presupuesto tampoco, que se van todo en sueldo y poco en acciones, que terminan no haciendo nada. Y después uno ve, lo hemos visto estos días, un desfile de funcionarios tratando de caranchear un poquito, a ver, 15 días antes de una elección, diciendo, uy, lo encontramos en Gualeguaychú, evitaron que el chico se fuera a Uruguay, una cosa casi obvia, pero nada hicieron las instituciones, ni de la Argentina ni de Córdoba, para impedir esto que hace 3 años, ese calvario que vivió el Luna y su mamá, hace 3 años que venían advirtiendo sobre esta situación, y este tipo de pericias que dice, che, flor de pibe, dejá que se vaya a Uruguay, que haga un cursito, si puede, online, violencia familiar. No peligro. No hay peligro. Ese no hay peligro es casi una sentencia para las víctimas. Lo más triste es que lo escuchamos en cada caso, no había riesgo, no había indicios. Y cuando ocurre lo peor, nadie asume responsabilidad. El sistema tiene todas las herramientas para prevenir, pero no la voluntad. No hay peligro, fíjense, lo mostrábamos recién. La justicia de Córdoba dice que ese tipo no era peligroso. Qué lindo muchacho. Sí. Fíjense, pero salieron todos, salieron la fiscal, salieron los funcionarios, ministros y demás. Nadie atinó a decir, che, tenemos que pedir disculpas a esa familia, a ese pibe cuya vida quedó totalmente alterado. Nadie ensayó un pedido de disculpas por la ineficacia de un Estado que tiene 200.000 organismos. Ayer cuando hacíamos la nota sobre el tema del fuego y demás, y el productor de la zona de Pampa de Acero lo decía, che, hay 70 organismos vinculados al ambiente, sí, son 20 y pico de direcciones y subdirecciones. Exactamente. No es solo un fallo judicial, es un fracaso del Estado entero. Después de los crímenes, todos hablan, todos opinan, pero nadie pide disculpas ni se hace cargo. El silencio oficial también es violencia. En este contexto de violencia familiar, de género, además hay organismos en el Estado, organismos en la justicia, una superposición que no ponen ningún dique de contención, que no hubo ninguna medida que, alejara la posibilidad de lo que terminó ocurriendo, ¿no? Ahí lo dicen claramente, hay organismos, cargos, presupuestos, pero no hay acción. Se multiplican las oficinas, pero no la eficacia. La burocracia termina siendo un muro entre la víctima y la ayuda que necesita. Mira, es ahí lo que dice Roberto cuando habla de las instituciones que intervinieron en este caso sin ningún tipo de coordinación, ¿no? O sea, es como que cada uno resuelve sus cosas por separado. Están los fueros penal, violencia familiar y familia. 3. Como dice Roberto, instituciones que todas tienen su personal, ¿no? Y no es escaso el personal. ¿Se acuerdan lo que dijo acá la mamá de Pablo Laurta? Ella pidió ayuda, ella pidió que su hijo lo internen. La mamá dijo que no estaba en condiciones de seguir teniendo una vida normal, que necesitaba ser atendido, que necesitaba una internación psiquiátrica. Lo más fuerte es esto, incluso la madre de Laurta pidió ayuda. Ella sabía que su hijo no estaba bien, que necesitaba atención psiquiátrica. Y ni siquiera eso fue suficiente para que intervinieran. Cuando hasta la familia del agresor pide que lo frenen, es porque el peligro es evidente.
Y que incluso ayer, cuando escuchamos parte de las poquísimas declaraciones que hizo a los medios de comunicación Pablo Laurta, que dijo: fui a rescatar a mi hijo, ¿se acuerdan del relato que él le hacía a la madre? Y que la madre le decía: no tenés ninguna prueba de lo que estás diciendo, necesitas ayuda. La mamá pidió que lo internen. Nadie especializado, formado, que hizo esas pericias, vio estas señales que todo el mundo estaba viendo, menos los especialistas. Sí, tampoco vieron que entraba de las fronteras con armas y dijeron, bueno, deja las armas y seguí viaje. No, la verdad, a mí me sorprende la inacción, pero no es nueva, porque de última lo vimos en un montón de casos que había una serie de indicadores. Lo que me sorprende es el desfile de funcionarios nacionales y provinciales que para caranchar medio voto para las elecciones el que viene, para caranchar medio voto salieron a festejar, a celebrar, a tratar de que le ponga a alguien una medalla por un operativo que hicieron en Entre Ríos, cuando los hechos ya se habían consumado, cuando había 3 muertes. Y aún con todo eso, cruzó la frontera armado, sin control. Después los funcionarios se felicitan por haberlo detenido. Pero detenerlo después de 3 asesinatos no es justicia, es reacción tardía. Y lo peor es que lo presentan como un logro. Dejó una cantidad de señales, claro. en Entre Ríos. Nadie, pero yo no sé, ¿ustedes escucharon a algún funcionario, tanto de la justicia como del Ejecutivo, decir, pucha, che, nos equivocamos, vamos a tener que cambiar los procedimientos, vamos a tener... No, todo, es más, la fiscal, yo actué bien. Se escuchó, Roberto, lo del desborde, ¿no? Como que están desbordados los 4.180 expedientes que tienen acumulados, ¿no? En la justicia. Sí, de eso sí se escuchó, digo. Pero eso no... Las excusas o el desborde. No es un pedido de disculpas por no, el claro, nacional. pero habla de una realidad. Sí. Muy bien, cambiamos. Esa es la realidad, un sistema saturado, desbordado y sin coordinación. Miles de expedientes acumulados, denuncias que se pierden y vidas que se apagan esperando una respuesta. Y lo más doloroso es que todos lo saben, pero nadie cambia nada. Este caso deja claro que no se trata solo de un hombre violento, sino de una estructura que lo permitió. Luna y su madre hicieron todo bien, denunciaron, pidieron ayuda, y aún así las abandonaron. El Estado tiene que dejar de actuar cuando ya hay víctimas. Porque cada vez que un caso así se repite, no solo falla la justicia, fallamos todos como sociedad. Deja tu opinión en los comentarios y comparte este vídeo si crees que es hora de exigir que las instituciones protejan de verdad. Nos vemos en el próximo análisis.